compromete las arcas del Estado, su aprobación de todas formas debe ser enviado a dicha comisión, y que ese es el caso de este proyecto. Y que al eliminar el tope de 30 unidades de fomento, se produce ese compromiso al aumentarse el gasto fiscal en una suma cercana a los 36 millones de dólares, entrometiéndose el Poder Legislativo en el régimen de administración financiera y presupuestaria reservado exclusivamente al Poder Ejecutivo. Por otro lado, se refiere a beneficios para los trabajadores de la administración pública, tiene normas expresas al respecto, y por otro lado, altera el régimen del subsidio postnatal para dichos funcionarios, que en este minuto no tiene tope, alterando los equilibrios macroeconómicos y la administración financiera del Estado. Por otro lado, expone que se refiere a una norma de seguridad social o que incide en ella y que desde esta perspectiva se está en presencia de un derecho de naturaleza prestacional que requiere conductas activas del Estado, que en este caso se traducen en el subsidio a la maternidad, y que en el primer informe de comisión efectivamente este artículo fue considerado de quórum calificado por referirse a materias propias de seguridad social, misma hipótesis de hecho que implica que es una materia de iniciativa exclusiva. Por otro lado, señala que el Congreso, al aumentar un gasto, excedió sus atribuciones, violando además el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional, que prohíbe indicaciones de este tipo en toda forma, ni siquiera pueden formularse para el solo efecto de ponerlas en conocimiento del Poder Ejecutivo, alterando el espíritu de la norma constitucional, consistente en que el Congreso Nacional no distribuya recursos, no otorgue beneficios ni prebendas a ningún sector. Por otro lado, expone que en una sentencia reciente esta magistratura, con ocasión de un requerimiento en contra de glosas de la ley de presupuesto, razonó que la recaudación, la inversión, el ritmo del gasto y el manejo de los recursos financieros del sector público, su distribución y control, así como la elaboración del presupuesto, son de resorte del Ejecutivo, por lo cual la acción emanada del Senado en este caso es del todo inconstitucional. Señala que no se cuestiona la facultad de presentar indicaciones o de solicitar la separación de la votación, sino el hecho de orientarlas a aumentar el gasto y alterar materias propias de la administración financiera del Estado, cuestión que cuando se ha obrado en ese sentido ha sido declarado contrario a la Constitución en el seno de las propias cámaras, citando como ejemplo la tramitación de la Ley 20.440, que flexibilizaba los requisitos para acceder a beneficios del seguro de cesantía en regiones afectadas por el terremoto de febrero del año 2010, la tramitación de la Ley 20.444, que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción, y la Ley 20.433 sobre servicios de radiodifusión ciudadana comunitaria. Proyectos de ley a partir de los cuales los parlamentarios consolidaron un precedente que ellos mismos han quebrantado en esta ocasión. Y que fundado en una interpretación armónica de los preceptos constitucionales y respetando la facultad de los congresistas, estas deben estar supeditadas a la Constitución y deben tener como límite las facultades de iniciativa exclusiva y de legalidad presupuestaria contenidas en la Constitución. En un tercer capítulo, y sin perjuicio de las infracciones a la Constitución ya expuestas, el requerimiento sostiene y explica la inconstitucionalidad de la división de la votación efectuada por el Senado, reiterando que con ella se aumentó el gasto y se invadieron materias de iniciativa exclusiva. Se refiere latamente al Estatuto de la División de la Votación en el reglamento del Senado, y por otro lado reconoce que a partir de la sentencia rol número 1 del año 1972 del primer Tribunal Constitucional es una fuente formal del derecho chileno y que debe ser interpretada a la luz de la Constitución y de manera armónica, sin que se pueda concebir que contravenga la Carta Fundamental. Agrega que no se objeta una norma reglamentaria, sino que se está objetando una cuestión de constitucionalidad de forma por invasión de la iniciativa exclusiva del presidente de la República, lo que es plenamente impugnable ante esta magistratura. Por otro lado, se refiere también a la división de la votación en el reglamento de la Cámara, que en este aspecto permite hacer lo mismo, pero es más explícito y reconoce de manera clara que es inadmisible la división de la votación cuando puede incurrirse en una situación inconstitucional, situación que debe ser calificada por el presidente de la República, según transcribe el artículo 46 del reglamento de la Cámara. Por otro lado, cita una intervención del entonces diputado Alberto Espina al explicar el sentido del reglamento, señalando que dividir la votación para aumentar el gasto público o para tocar materias de iniciativa exclusiva es en sí contrario a la Carta Fundamental. Por ello sostiene que se está en presencia de una cuestión de constitucionalidad en sentido puro y en sentido amplio y referida a la forma, y no en presencia de una cuestión reglamentaria ni de una cuestión de mera legalidad.
y que en este sentido, a partir del proceso rol 1410 de esta magistratura, la impugnación de actuaciones de las cámaras que generan vicios de constitucionalidad de forma es algo que no puede discutirse, que cabe dentro de la atribución establecida en el numeral tercero del artículo 93 de la Carta Fundamental. Finalmente, agrega que este tribunal ha utilizado como criterio para distinguir si se está en presencia de una cuestión reglamentaria o de una cuestión de constitucionalidad, el rango y las características de la norma que regula la materia en cuestión. Y que en la sentencia rol 464 este tribunal no emitió pronunciamiento justamente porque se refería a una materia de la cual la Constitución solo se preocupaba tangencialmente y que se encontraba latamente desarrollada en los reglamentos, argumentando que se está en presencia justamente del caso contrario porque la Constitución sí lo regula de manera expresa en el caso sublite, citando además como precedentes de cuestiones reglamentarias las causas roles número 242 sobre el traslado del Congreso a Santiago y, por otro lado, señalando como un ejemplo de iniciativa exclusiva en materias de seguridad social que deviene en una inconstitucionalidad, el caso rol 534 relativo al nuevo concepto de empresa en la denominada ley de subcontratación. Finalmente, contiene citas de doctrina española para concluir que el procedimiento parlamentario no solo establece la ordenación interna de la actividad de las cámaras, sino que además determina la validez formal de los proyectos de ley aprobados por el órgano legislativo. Concluye que el presidente es quien, por mandato claro del artículo 65 de la Constitución, tiene iniciativa exclusiva en materias de administración financiera, presupuestaria y de gasto público, que por otro lado se ha infringido la norma establecida en el inciso final del artículo 65 al dividirse la votación de una norma que era indivisible, que establecía el subsidio, la forma de financiamiento y la base de cálculo, que se han creado nuevos beneficios por parte del Senado, ya que suprimió el beneficio propuesto por el presidente de la República y en la práctica, al dividir la votación, aprobar y rechazar parcialmente, creó un beneficio nuevo, en una distorsión, cambio de naturaleza y efectos diferentes a los contemplados en un proyecto en el cual las cámaras no podían tener iniciativa. Y que finalmente, de aceptarse la tesis contraria, se estaría socavando una de las bases del presidencialismo chileno, cuál es la conducción financiera del Estado radicada exclusivamente en el presidente de la República. Con fecha 30 de junio y en votación dividida se acogió a tramitación el requerimiento y con igual fecha se resolvió acerca de su admisibilidad. Con fecha 5 de julio, el presidente de la Cámara de Diputados compareció y formuló observaciones al requerimiento deducido, reiterando en lo medular gran parte de la argumentación contenida en el requerimiento, reiterando que el subsidio y la base de cálculo están indisolublemente unidas y dando cuenta del estatuto de la división de la votación. Con fecha 11 de julio comparecieron en ejercicio del derecho de petición y solicitaron ser oídos en la audiencia que precedentemente se verificó los senadores Chadwick, Hernán Larraín, Carlos Larraín, el senador Pérez Varela y los senadores Novoa, Orpiz, Encina, Chaguán, Horvat, Coloma, Procuriza, Cantero, García, Uriarte y Longueira, formulando observaciones de hecho y derecho, dando cuenta del contenido del proyecto y su tramitación en los términos ya expresados y agregando un capítulo completo acerca de las cuestiones de constitucionalidad que se formularon durante el debate, exponiendo que el artículo aprobado implica un aumento del gasto público sin iniciativa, para posteriormente hacer una síntesis histórica de la iniciativa presidencial en materia de gasto público, llegando a la normativa actual, con especial referencia a lo debatido en el proceso rol 254 de esta magistratura, acompañando al efecto copia de un escrito en el cual varios de los parlamentarios que defienden la constitucionalidad de lo obrado por el Senado habrían sustentado un criterio distinto que implicaría acoger el requerimiento. Posteriormente señalan que se está en presencia de una norma de seguridad social y de una cuestión de constitucionalidad de forma, de aquellas que caben dentro de la órbita competencial de esta magistratura. A foja 495 y en representación del presidente del Senado comparecen los abogados Francisco Zúñiga, Patricio Zapata y Pablo Ruiz Tagle, solicitan al tribunal tener presente que el requerimiento se refiere a un conjunto de actuaciones del Senado sin que se contengan pretensiones de anulación de normas, con lo cual no se encuentran establecidos los presupuestos de procesabilidad del conflicto sometido a esta magistratura, lo cual se ve reafirmado por el artículo 94 de la Constitución, que establece como sanción la inconstitucionalidad de normas, más no de actuaciones. Con lo cual se le pide a este tribunal que ejerza una denominada jurisdicción de amparo frente a actos de las cámaras y no el rol que él señala de legislador negativo como controlador de normas que le es propio.
Por otro lado, afirman que se está en presencia de una cuestión de legalidad y de una cuestión meramente reglamentaria, de aquellas que la reforma constitucional del año 2005 dejó expresamente fuera de la competencia de esta magistratura al excluir de sus competencias el control de los reglamentos parlamentarios. Posteriormente razonan latamente acerca de las diferencias entre el control político y el control jurisdiccional, señalando que se está traspasando